Hola chicos y chicas de quinto semestre, bienvenidos a una clase más. Estábamos dialogando sobre nuestro inminente retorno a clases presenciales que por lo pronto se ha mencionado a través de diversos medios que sería la siguiente semana, para ser concretos, el lunes 7 de febrero de 2022. Conforme a eso, yo, su profesor, he querido explicar algunas cuestiones meramente personales respecto al regreso a clases. Para eso utilicé la lógica de presentar un caso hipotético de una alumna que se llama Cassandra, que cuando era niña, ¿no?, tenía un gusto, cuando era adolescente tenía otro gusto, en la universidad hizo algo y ahora la pregunta es ¿qué es?, ¿no? Y como mencioné, de niña tenía animales y le gustaba mucho los animales. Aquí le gustaba Crimen y Castigo. Estudió Derecho, ¿no? Y tenemos dos posibilidades. Posibilidad A, abogada. Posibilidad B, abogada y le gustan los animales, ¿no? ¿Ahí se ve? Sí, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, Muy bien. profe. Entonces tenemos a Cassandra, nuestro sujeto número 1. Tenemos diferentes etapas de su vida que nada más estoy coloreando para hacer más visual el elemento, pero no hay ningún código de color, ¿no? Entonces la hacemos así, la hacemos así, la hacemos así, y ¿dónde está mi...? Acá, la hacemos así. Muy bien. Muchos dijeron que la opción B, ¿no?, era la correcta, lo cual es un error. La correcta es la A. ¿Por qué? Porque la opción A presenta dos posibles soluciones, sí o no. Y la opción B, dos posibles soluciones, sí o no. Aquí, en esta opción, es un 50-50, ¿no? Y acá hay otro 50-50, siempre y cuando aquí exista algo que es una barrera. Es decir, que el elemento A no guarde relación con el elemento B, sino que sean casos separados. No obstante, este sería el planteamiento 1, ¿no? El planteamiento 2 es que no estén disociadas, o sea, más bien ambas opciones estén asociadas, en cuyo caso este es un 25 y un 25, deja de ser un 50 del 100% total, ¿no?, que tenemos. Y luego entonces la pregunta es capciosa y lo explicaba mejor el video que yo. Dice, ¿qué es más probable? ¿Que sea abogada o que sea abogada y que le gusten los animales? Lo más probable es que sea abogada, porque ustedes aquí ya llevan solo un 50%, mientras que acá el porcentaje de atinarle es menor. Aquí le van a atinar en una de cada 2 ocasiones, acá le van a atinar en una de cada 4 y ni así, porque si no se manejan las probabilidades, pero ahorita no lo voy a explicar. ¿Qué es más fácil saber de una persona? ¿Una sola cosa o dos? La respuesta lógica es una sola cosa y es la correcta. El problema es que el planteamiento que yo les pongo, que a él de pequeña le gustaban los animales, de adolescente las series, en la universidad le estudió Derecho, a ustedes en automático les parece que es muy lógico que le guste ser abogada o que sea abogada y le gusten los animales, lo cual es muy lógico, pero a su vez es menos probable a que solo sea abogada, porque aquí hay dos factores que tienen que coincidir. Aquí solo hay un factor, 50%, 25%. Se van disminuyendo sus probabilidades. Ahora, ¿queda claro esta parte de las probabilidades, más o menos? Solo es un ejemplo, luego podemos ver probabilidad más a fondo.
¿Sí o no? Chicos, chicas. Sí, profe. Sí, profe. Va, gracias por contestar. Luego entonces, vamos acá abajo, vamos a poner, les voy a poner alumnos, ¿no? Y los alumnos tienen un enemigo que se llama COVID, ¿no? En su variante, bueno, en su modalidad 19. Hay un inminente regreso a clases. Y los alumnos desarrollan diversas actividades. Por ejemplo, ir al aula, ¿no? Una. Otra, comer en clase o en la escuela. Otra, por ejemplo, tomar transporte colectivo, ¿no? Para abreviar. Otra, por ejemplo, fiesta, ¿no? Otra, por ejemplo, no usar cubrebocas. Otra, no lavarse manos, ¿no? Otra, personas cercanas. Solo por poner algunas, ¿no? Ahora, luego entonces, ajustamos este texto. Perfecto. ¿Cuál será el porcentaje de que el alumno o la alumna se enferme? Solo voy a dar números al azar y es más, los voy a homogenizar para que no crean que le asigno más uno que otro. Porque no es así. Solo quiero ejemplificar algo. Muy bien. Entonces, total es igual. Suma todo esto. Ay, me equivoqué. Todo esto. No, todo esto. Ay. Ahí está. Muy bien. ¿A qué voy con esto? Si ir al aula, que es algo que a fuerzas van a hacer, ¿no? Y tomar transporte público, algunos seguramente lo tendrán que hacer. Y convivir con personas cercanas, otros definitivamente pues lo van a tener que hacer. Eso, ¿no? Aquí vamos a poner señalados. Y acá vamos a poner igual. Vamos a poner este más este más este. Ya les da el 30%. Luego entonces la pregunta es, ¿qué otra posibilidad quieren sumar? ¿No? ¿Por qué? Porque aquí ya hay un porcentaje de riesgo de contagio. Y se va a ir incrementando en la medida que hagan o no hagan ciertas actividades. Estas solo son de ejemplo, pero saben que hay muchas más. Alguien puede tener un 99% de enfermarse y otro 1% de enfermarse y al final enfermarse el del 1% y no el del 99%, porque así pasa en la estadística, ¿no? O sea, esa es la realidad. Pero lo más probable en términos de condición de normalidad es que el que tiene un porcentaje de contagio del 99% se va a contagiar y el del 1 no. Esto quiero, chicos, por eso lo grabé, ¿no? Aunque no es como per se de nuestra clase, pero lo grabé. Quiero que lo tomen muy en cuenta. Yo entiendo muy bien muchas cosas, como que hay ciertas actividades intelectuales, sociales, atléticas, asociadas a la edad y asociadas al rol, ¿no? Por ejemplo, la vida universitaria, tristemente, está más asociada con las amistades, con los colegas, con las fiestas, con los novios, con los romances, que con estudiar, ¿no? O sea, esa es la realidad y muchos promedios nos lo pueden reflejar. ¿Hay momentos en la vida para todo? Sí. Yo aquí solo se los dejo a su libre albedrío, o sea, sean conscientes de esto. ¿Qué prácticas, una vez que regresemos a clases, van a hacer? ¿Y qué tanto aumenta su porcentaje o su probabilidad de contagio? Esa práctica. Y ahora, no se confundan.
Porque la variante, por ejemplo, Omicron, que a su vez tiene una subvariante, supongamos que el COVID tenía, digamos, solo por decir, no es oficial, un 50% de complicaciones. La Omicron supongamos que tiene un 7%, o es más, menos, un 5% de complicaciones. Y su variante ahí sí es un poco más peligrosa, quizás un 10, y es un 10 de una complicación al doble, ¿no? No se confíen. Que haya, o sea, ¿cómo se los explico? Que un tiburón te ampute un dedo, obviamente no es igual a que un tiburón te ampute un brazo o que te ampute medio torso. No es igual. Pero hasta por ese simple dedo que te amputó, se puede desatar una infección y matarte. Y por todo el torso puedes no desarrollar infección y sobrevivir. Esto no es homogéneo. O sea, no es homogéneo. El mundo no es homogéneo. No se confíen en que, ay, hace menos daño. Ay, todos nos vamos a enfermar. Ay, solo se vive una vez. Esos son comentarios de personas muy mediocres en el buen sentido de la palabra. Y si no les gusta mediocres, entonces muy ignorantes. Ustedes no son ignorantes, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado. Créanme, su problema no es qué aula me va a tocar, porque eso lo resuelven ese día llegando, lleguen media hora antes, ¿no? Se forman su gel, sus toallas, como nos lo han indicado, su careta, si quieren, nunca está de más. Mejor que te llamen payaso y no que digan, ay, le pasó por de COVID, ¿no? Lo que les vaya a preocupar es todo esto, todos los factores de riesgo que se pueden sumar a el regreso a clases. Entonces, yo no les digo no vayan a fiestas, yo no les digo no sean jóvenes, yo solo les digo no sean inconscientes de esto, ¿no? Tomen la decisión que quieran, pero una decisión informada. No es lo mismo. Me topé el caso, se los platico, cuando estaba un poco más fuerte, todavía no era la variante Omicron, era la ola 2. Que fui por una hamburguesa para llevar, ¿no? A un local que yo conozco, que sé que es limpio. Y llegué, las pedí para llevar. Muy bien el local, muy sanitizado, me di cuenta perfectamente. Pero hay espacio para comer ahí, ¿no? Entonces llegan unos jóvenes, como de prepa, como 8 jóvenes, y se sientan todos con su cubrebocas, muy bien. Todos se ponen gel, muy bien. Están platicando con el cubrebocas, medianamente separados, vamos bien. Se quitan el cubrebocas, empiezan a comer, platican mientras comen. La cosa empeora un poquito. Pero podría no ser tan riesgoso. Ojo, es riesgoso, pero puede ser no tan. Terminan de comer y acto seguido se pasan un vapor, ¿no? Un vaporizador entre todos y le van dando. Entonces dices, ¿para qué llegaste con cubrebocas, no? O sea, si literal te estás poniendo en la boca la saliva de otra persona, que si ya lejos del COVID es algo extremadamente asqueroso, ahora con COVID es extremadamente asqueroso y una falta total de sensatez, ¿no? Ese es el estilo de cosas. A esos chicos no los culpo, eran demasiado jóvenes y muy estúpidos, ¿no? Por lo que pude deducir, o carentes de cierto raciocinio lógico, lo cual también puede llegar a ser atribuible pedagógicamente a su edad, ¿no? Pero no es una justificación. Entonces, ocúpense ustedes de esto, ¿no? Que estamos viendo, y vean con qué porcentaje quieren jugar, porque igual y se enferman o se enfermaron y Dios mediante no les pasó nada. Pero qué tal si sí pasa algo, ¿no? Además, las consecuencias en el largo plazo que esta enfermedad pueda tener, no las sabemos porque el largo plazo no ha llegado. Hay enfermedades que te pueden dar de pequeño, que años después, en tu adultez, te pueden empezar a generar otra serie de problemas, ¿no? Y esto lo pueden revisar. Luego entonces no sabemos, te enfermes mucho, te enfermes poco, cuáles pueden ser las consecuencias de aquí a 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Puede dejar un condicionante para el desarrollo a futuro. No lo sabremos hasta que llegue. Por eso mi expresión que luego uso, no pasa hasta que pasa, ¿no? Que puede sonar tonto, pero es cierto. O sea, no somos conscientes de algo hasta que acontece, ¿no? Como tal, hasta que llegue esa conciencia.
Entonces, chicos, si nos vemos el lunes, a esto me lo voy a guardar, dejo de compartir, que yo creo que sí. O bueno, más bien yo creo que no, pero todo parece apuntar que sí, ¿no? Es diferente. Sí les voy a pedir encarecidamente que, al menos en mi tiempo y en mi aula, respetemos todos los protocolos, que no se vayan a sentar pegados, por favor. Que la primera hilera, ¿no? del salón la dejen libre, salvo que haya una muy buena indicación por parte del ICSU, para que yo pueda estar ahí en el frente moviéndome con libertad, obviamente, con el cubrebocas, con mi careta, y evitemos actitudes que pongan en riesgo a nosotros y a los demás. Se sigue muriendo gente por COVID, ¿no? O sea, eso es cierto. Menos, sí, pero se sigue muriendo. Cada vez hay más contagios. Si ustedes creen que las cifras que se publican son reales, les falta leer mucho. ¿Por qué? No solo por el sentido conspiranoico político que el fenómeno tiene, sino porque hay muchos casos y muchos registros que no se pueden contabilizar. Hay condiciones que se agravan por tener COVID. Luego entonces, no todas las muertes que no son COVID no quiere decir que no tuvo algo que ver el COVID, y muchos de los que se enferman nunca van realmente a hacerse una prueba y nunca quedan en un registro. Por estas dos situaciones, tanto el número de muertes como el número de contagios es virtual, es decir, es una aproximación. Muy cercana a la realidad o no, bueno, dependerá, habría que hacer una evaluación a fondo, correr algunos datos estadísticos, algunos tratamientos de datos y saldría, ¿no? Sería muy interesante hacerlo, pero ya estamos hablando de algo un poco más profesional. Pero no son la realidad, ¿no? Y se los he explicado muchas veces. Estudiamos algo que se asemeja mucho a la realidad, pero no es la realidad. La realidad siempre es más profunda, es más grande, es más intensa, es más complicada. Entonces, tengan esto en mente para el momento de conducirnos. ¿Cuándo se va a acabar esto? No lo sé, pero vamos bien. Es decir, a diferencia de otras etapas históricas en la vida de la humanidad, realmente la tecnología en medicina, en laboratorios, en metodología sobre todo, en procedimientos ha avanzado tanto que fue posible desarrollar una vacuna en un año, año y cacho. Y a partir de ese desarrollo, las que siguen cada vez serán mejores, ¿no? Los tratamientos cada vez serán mejores. Y esto puede algún día ser como una enfermedad más de la que ya hay un tratamiento, de la que no hay que preocuparte y de la que te puedes levantar muy rápido. Puede ser. No va a ser la última pandemia de la humanidad, eso es obvio. ¿Cuándo llegará la siguiente? Eso sí es más difícil de predecir. Confiemos que en nuestra generación sea la última, aunque las probabilidades indicarían que no es así, pero confiemos en que sea así. Dicho esto, comentarios, preguntas, dudas, sugerencias. Este es el momento de que externen todo lo que quieran, porque si no ya después va a ser demasiado tarde, ¿no? Entonces, adelante. O les agradecería mucho que al menos dijeran, no, profesor, todo bien. Por mi parte, no, profe. Todo bien, profe, gracias. Sí, todo bien. Va, cortesía, chicos, No, cortesía. está bien. Nada Muy nos amable. quita y nos va a abrir muchas puertas. Muy bien. ¿Algo extra aparte de esto que quieran comentar, que quieran dialogar, discutir? Algo en general que nos quieran compartir, informar. Eso es bueno, hacer como información cruzada siempre es bueno. Pues a lo que usted se refería de que no son cifras ciertas, eso yo lo puedo como decir que sí, porque aquí donde vivo, por decir, no sé, se enfermó una abuelita de COVID y era la que, digamos que yo siento que tiene como el registro, ¿no? Porque la llevaron al COVID y ya se murió allá, Uy. pero pues ya la traen acá, pero después resulta que estaba enfermo
el hijo, el esposo, no sé, el sobrino, y son personas que también murieron, pero que no fueron al COVID, y entonces no hay un registro de ellos, pero también se murieron por COVID, porque estaban contagiados. Claro, y esto pasa en todo, ¿no? O sea, no, esto es un sesgo de la información de una encuesta y los sesgos son naturales. O sea, bueno, a veces los puedes crear, pero yo no les voy a enseñar eso, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando INEGI va y hace un censo y necesita entrevistar 1000 casas en Pachuca, por decir un número, y toca y no están, y toca y no está, y toca y no está, y pasan 5 días y no está esa casa y otra casa no, y oye, pues ya tenemos que cerrar, ¿cuántas casas vas? No, pues 990, pues con eso es suficiente porque técnicamente hablando, las 10 que te faltan ya no te van a dar un dato diferenciado de los promedios de las otras dos. O sea, hay una metodología muy fuerte ahí detrás, muy bonita para quienes les gusta hacer estadística. Por eso el levantamiento de encuestas tiene un porcentaje, siempre y cuando se tome en cuenta las condiciones territoriales. Si tú haces una encuesta para Hidalgo y solo entrevistas ciudades, ya la regaste horrible. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población en Hidalgo, a ver, no lo voy a decir de otra manera. La mayoría de las localidades en Hidalgo no son urbanas, son rurales. Luego entonces, aunque la mayoría de la población es urbana, hay un componente rural muy importante con problemáticas específicas que necesitas esos datos. Por eso la encuesta tiene que ser unas en Pachuca, unas en Tula, unas en Tulancingo, unas en Mineral, pero también en Metepec, en Tequisquiapan, en Napan, ¿no? O sea, en todos los municipios tiene que haber una muestra para que cuando un profesor, bueno, un investigador hace el estudio de la encuesta pueda decir, a ver, voy a eliminar el componente urbano y ¡fum! Se van todos los datos urbanos y me quedo con el componente rural. Y estos son los grados de escolaridad del componente rural, los grados de marginación del componente rural, la densidad poblacional del componente rural. Me explico, se puede hacer un mejor tratamiento de datos. Pero cuando tú haces una de Hidalgo solo con Pachuca, Mineral, Reforma y Tulancingo, estás omitiendo muchos problemas, estás omitiendo muchos fenómenos que se dan fuera de las grandes urbes. Ese es un problema con los cuestionarios, con las encuestas, tengan cuidado en eso. Pasa con el COVID, ¿no? Usted da un ejemplo muy bueno, es que el factor humano es, ay, híjole, a veces es lo peor que puede haber, ¿no? A veces, por ejemplo, una persona se muere, y esto es muy real, ¿eh? O sea, una persona ahorita en ese tiempo se muere, no, pues hay que hacerle la prueba para ver si fue por COVID, ¿no? Y el que tiene que hacer la prueba ese día tiene una cita y dice, no, voy a llegar tarde, no, no fue COVID, fue otra cosa. Y firma y se va al fin que ya se murió, no hay problema, sí, todo, no se hizo la prueba. Otro, no, pues es que hay que hacer la prueba. Ah, es que, ¿qué cree? El becario las dejó al sol y ya todas marcan negativo. Ya no hay pruebas, entonces tampoco se toma el registro. O sea, ¿me explico? La suma de todos estos fenómenos va aumentando el porcentaje. ¿Cuánto puede aumentar el porcentaje, profesor? No lo sé. No lo sé porque yo no me especializo en epidemiología. Lo que sí les puedo decir es que en un estudio sociológico normalón, ¿no? O sea, cuando no estamos hablando de agentes infecciosos, por ejemplo, de deserción escolar o algo así, no se mueve más del 5%, 10%, ¿no? Un grado de error del 10% es más o menos como el máximo en los estudios sociales. Entonces, si el grado promedio de escolaridad de una zona es de 9, si entrevistáramos a todos, llegaría a lo mejor a ser 8.5 o 9.5. ¿Me explico? O sea, tantito para arriba, tantito para abajo. Pero el 9 es muy cercano a la realidad. Una vez más menciono, no es la realidad, pero es muy cercano a la realidad. Luego entonces nuestras cifras de COVID tienen que ser cercanas a la realidad, pero a fuerzas con un margen de error hacia arriba. Es decir, hay más casos de los que se registran por mera lógica metodológica de captación de la información. Solo por eso. No puede haber menos casos de los que se registran. Hay más, ¿no? Entonces, son por toda esta suma de cosas. Que el becario la regó, que el que tenía que hacer su trabajo como casi siempre nunca lo hizo, que no hay con qué hacerle la prueba de si era o no era COVID, ¿no? Que no fue al doctor, no dejó un registro, no tiene un expediente. Entonces, pendientes de esto, ¿va? Pero muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo más?
No, bueno, yo no. Gracias, No. profe. Gracias, Brenda. Gracias, Marifer. Ve, no me he equivocado, Marifer. Muy bien. Vamos a continuar. Ok. ¿Les parece si ya continuamos con la clase? Digo, esto era eminente comentarlo, ¿no? Una vez más, recapitulando, no se preocupen por el aula. El día que lleguen, seguramente afuera de los salones van a tener a quien le corresponde. Ahí en la entrada, ustedes seguramente van a decir, no soy de planeación quinto, ahí va a haber algo y les van a decir, le toca a Cedix o Aula 3, por ejemplo. Por ejemplo, no crean que es cierto. Y van a poder llegar. Entonces, traigan su cubrebocas, efectivamente traigan cubrebocas de respaldo, de preferencia KN95, KN94. Los de tela no es que no sirvan todos, la gran mayoría no sirve, y lo peor es que la capacidad de filtración del de tela, si no se le hace el uso adecuado, para empezar, si no es bueno y si no se le hace el uso adecuado, se compromete muy rápido, pero muy rápido. No solo COVID, cosas peores, ¿me explico? El de tela puede generar una infección pulmonar diferenciada por algún tipo de hongo. Pasa, ¿no? O sea, ojo, sí pasa, ¿no? Y ahí sí se van a buscar algo que es muchísimo más complejo y crónico, entonces eso no. Yo sé que son caros los cubrebocas, o no del todo ya, pero pues sí, es un gasto caro. Entonces úsenlos bien, aprendan a manipularlos correctamente. Por algo son desechables, ¿no? O sea, estamos contaminando mucho, sí, lo sé. Y créanme que tengo una idea de cómo contaminamos más amplia que la mayoría de las personas. Aún así, necesitan valorarse a ustedes mismos, ¿no? Que es algo bien interesante que también quería platicar un poquito. O sea, ustedes son una persona completa, así como están. No necesitan de una pareja, no necesitan de un grado, no necesitan de millones de seguidores. Ustedes son una persona interesante, ustedes son una persona importante, ustedes son una persona valiosa, lo son. Pero si ustedes permiten que el mundo, que las personas, que el marketing, que la información les haga creer lo contrario, que una mala pareja, que una mala novia, un mal novio, un noviazgo malo, te haga creer lo contrario, es culpa de ustedes. Y no pueden permitir eso. Ustedes son alguien siempre, ¿no? Son una entidad completa siempre. Y son interesantes, chicos. No para todos, pero hay personas para las que ustedes son muy interesantes. Son especiales. Quizás no para todos, pero para muchas personas son especiales. Entonces, valórense en ese sentido y valoren un poquito a los demás, ¿no? Eviten estas conductas de riesgo no solo con el COVID, sino en su vida en general. Si algo no pinta bien, corran, huyan, aléjense de ahí. Mejor que digan aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Sean prudentes e inteligentes en todo momento y tendrán más posibilidades de alcanzar buenas metas, buenos logros y sobre todo de una largura de años, o sea, de tener años saludables, joviales, sin enfermedad, a gusto, estar en una edad perfecta para perseguirlo. Entonces, son valiosos, inviertan en las cosas que valen, ¿no? A lo mejor no va a haber para relojes, para bolsas, para chamarra, para ropas, para zapatos, para carros, para videojuegos. Bueno, pero que haya para gel y para cubrebocas, ¿no? Y si alguien de veras está en una condición donde le es imposible comprarlo, estoy seguro que la autónoma puede proporcionar algunos, ¿no? Acercarse a sus profesores, acercarse a coordinación. Seguramente habrá algo que lo podamos apoyar siempre y cuando se exprese, ¿no? Entonces, prioricen la higiene, prioricen la salud. Y yo creo que vamos a estar muy bien y nos vamos a divertir bastante en clases presenciales. Dicho eso, ¿continuamos con la clase, chicos? Sí. Sí, profe. Vale. Gracias. Les comparto otra vez la ventana. Ahí va. Estoy en su Classroom para mostrarles dos cosas. Esta sigue como borrador, no he subido los links de las clases a YouTube. Primero Dios, mañana en un ratito o el fin de semana ya los pongo ordenados, ¿no? Hasta estoy pensando en crearles un apartado así como examen primer parcial que diga solo clases en línea y que ahí estén todas las de YouTube para que sea más fácil si se van aquí, ¿no? A los menús, encontrarlas.
Ahora, ya está el rubro de biblioteca, es lo mismo que les dije al inicio de la clase, no de esta, sino del semestre. Aquí hay dos preguntas que deben anexar a su síntesis, ¿no?, de estos artículos. ¿Qué conocimientos nuevos obtuviste del artículo? ¿Qué estudios podrían complementar la información del artículo? Por ejemplo, ustedes en un solo PDF, ¿no?, se entiende ahí, tienen que hacer dos síntesis. Van a separar con el título del artículo, el autor, ¿no?, la revista. La síntesis es contar de manera muy breve los principales elementos que tiene el artículo. Sí, el artículo nos habla de esto, esto y esto, su objetivo es el siguiente, el marco de análisis es este, etcétera, ¿no? 3 es el estándar, ¿no? Si lo pueden lograr en una hoja y media, está bien. Tampoco lo hagan en media hoja, ¿no? O sea, hoja y media creo que está bien. Hoja y media a 3 está bien. Entonces este PDF a lo más deberá de tener 6 hojas de síntesis, ¿no? Más lo que les toma responder estas preguntas, que ahí sí es la libertad que ustedes quieran. ¿Qué nuevos conocimientos? Por ejemplo, a veces aprendemos conceptos, ¿no? Rural, geolocalización, minería de datos, no sé, que vienen al interior de los artículos que a lo mejor desconocíamos antes. Con eso se responde la pregunta, ¿no? O sea, realmente, ¿qué aprendieron con el artículo? Y dos, ¿qué estudios lo podrían complementar? A lo mejor se hace un estudio urbano de las necesidades de los jóvenes. ¿Cómo lo podría complementar, profesor? Yo creo que valdría la pena hacer lo mismo, pero un estudio rural, porque las condiciones entre urbano y rural son diferentes. Así se responde esa pregunta, ¿no? O a lo mejor lo hicieron en jóvenes de universidad pública. Yo creo que sería bueno ver si lo hacen en universidades privadas, qué pasa. O si en lugar de en Hidalgo se hace específicamente en Querétaro, ¿no? O sea, ¿por qué son estas dos preguntas? Para fomentar su capacidad de aprendizaje y de imaginación, ¿no? Ambas están ahí en esas dos preguntas. ¿Dudas con este? Es para el 23 de febrero. Creo que se las dejé a mediodía o a las 10 de la mañana. A mediodía. ¿Dudas o preguntas con esto? Yo tengo dos dudas. Sí, adelante. La primera, en la tarea de inglés dice que contestemos las preguntas en el archivo adjunto y no adjunto ningún archivo. Ok. ¿Y la segunda? La segunda es, si vamos a regresar a clases presenciales, ¿aún nos va a dejar seguir haciendo los autoaprendizajes? Muy buena pregunta. A ver, la primera. Ahorita que lleguemos a inglés, soluciono lo de inglés. La segunda. Sí. ¿Va? Gracias. No, de nada. A lo mejor me vi muy grosero, ¿verdad? Perdóneme. Miren, es que a ver, yo sé, no me digan nombres, pero vamos, o sea, yo siempre les pido un ejercicio de honestidad. ¿Por qué? Porque si por cuidarme a mí, por tratar de no lastimar mis sentimientos o por no quererse comprometer en una situación o X, no me son totalmente honestos, pues yo me la vivo ciego, ¿no? O sea, si yo les pregunto, la clase está bien y mis alumnos dicen, ay, sí, profe, me gusta, pues yo les creo, ¿no? Entonces digo, pues no le muevo, pues la clase está bien. Pero si de repente me dicen, híjole, profe, es que aquí le faltó adjuntar el archivo, si aquí faltó aquello y todo, yo digo, ay, sí, ¿no? Entonces me pongo a trabajar y lo ajusto y vamos mejorando. Yo soy una persona a la que le gusta ir mejorando cada aspecto de su vida, poco a poco, pero le gusta ir mejorando. Entonces les pido, ¿no? Siempre ese ejercicio de honestidad. O sea, hay una manera discursiva de expresar las cosas en la que nadie sale ofendido, ¿no? Estoy seguro de que lo saben hacer. Ahora sí, compañera. Yo no soy un profesor que deje tareas por dejar. De hecho, dejo muy pocas. Es una debilidad que a lo mejor me encuentro en un autodiagnóstico, que necesito encontrar un formato de tareas que sea fácil de evaluar, no solo de calificar, o sea, de evaluar, de saber si realmente están aprendiendo. He estado estudiando un poquito de esto, no a profundidad. Algunas de las tareas están pensadas en algunas metodologías que he conocido. Y cada tarea que dejo, trato de que sea significativa, ¿no? O sea, que yo sé que esa tarea es importante, como los videos de cómo aprendemos, ¿no? O sea, son importantes porque en muy pocos videos se ven muchos conceptos de pedagogía que a lo mejor tomaría toda una licenciatura en pedagogía oír mencionar, oír mencionar. Pero los videos te los menciona la introducción
muy rápido y al menos ya tienes una pizca de como por dónde va, ¿no? Y cuando tengas una situación así, ya sabes por dónde estudiar. Eso es muy bueno. La parte del autoaprendizaje se adaptó perfecto a los tiempos de las clases en línea. O sea, era extraordinario en ese sentido. Porque complementa cierta falta de la clase presencial. En la clase presencial no solo les corrijo lenguaje, les puedo corregir lenguaje corporal, les puedo corregir postura, entonación, ¿no? Lo puedo hacer con mayor facilidad. No lo puedo hacer en línea, pues porque pues no todos tienen su cámara, dos, los micrófonos se distorsionan, ¿no? Entonces no siempre es el alumno o la alumna, no es posible. Entonces el autoaprendizaje compensa alguna de estas cosas si alguien quiere estudiar, por ejemplo, oratoria, adicción, redacción o lo que quieran estudiar, pero va compensando esto. El que yo les diga, pueden hacerlo de danza, de música, de medicina, no es casualidad. No estoy ahí por la información del curso. Porque si fuera por la información del curso, les dejo cursos que yo conozco de planeación y desarrollo regional. No están haciendo el autoaprendizaje por la información. Eso es un plus. Lo están haciendo por el hábito del autoaprendizaje. O sea, es decir, lo están haciendo para que se haga algo recurrente, para que se haga algo con lo que estén familiarizados. Porque si quieren ser buenos profesionistas, sin importar a qué se dediquen, el autoaprendizaje tiene que estar con ustedes siempre. Ya son una generación que no se puede permitir pensar que 40, 50 años de vida laboral, 60 años de vida laboral en algunos casos, van a usar lo mismo que aprendieron en la licenciatura. O sea, el mismo conocimiento por 50 años de vida laboral es un chiste, no es cierto, es falso. Necesitan ir adquiriendo nuevos conocimientos siempre. Nosotros le damos una base muy buena y esta licenciatura mucho mejor que otras, esa es la verdad. En muchas áreas, chicos, o sea, no saben lo maravilloso que es esta licenciatura en realidad, ¿no? A ver, si ustedes estudian educación, verán metodologías muy buenas, más a profundidad, aprendizajes, formación y adquisición del conocimiento, ¿no? Transmisión del conocimiento y será muy bueno. Si ustedes estudian comunicación, pues verán como su palabra lo dice, cómo presentar información, cómo generar, pues vaya la redundancia, ¿no? La comunicación y será muy bueno. Si ustedes ven historia, bueno, serán muy buenos analistas, podrán hacer buenas previsiones filosóficas. Si ustedes solo estudiaran políticas, bueno, ahí entenderían un poco más sobre el poder, sobre la administración pública. Pero ustedes estudian planeación, ustedes llevan pinceladas de todo esto y de mucho más. Es decir, llevan procesos de metodología, de adquisición del conocimiento. No los van a ver así tan fijos, pero están al interior de las materias. Cuando hacen un proyecto, cuando hacen un ensayo, hay una metodología que sus profesores les están dando, aunque no se vea tan directo. Ustedes llevan de administración pública cuando yo les comparto leyes, cuando les comparto secretarías, organizaciones, lo vamos a ir viendo cuando les doy cifras, estadísticas de las problemáticas sociales. Llevan política cuando les explico cosas de poder, cuando ven en otras materias también cosas de poder. Llevan SIGS, ¿no? Que suena como muy fácil, pero casi nadie lo sabe hacer. O sea, ni en INEGI todo el personal sabe hacer SIGS, ¿no? Así de fácil. Saben hacer SIGS, saben levantar encuestas, hacer bases de datos, manejan un software especializado en manejo de datos que es SPSS, que ojo, es un software especializado, va para el currículum, sé usar SPSS. Los forzamos a que medio hablen inglés, ¿no? Entonces, son una verdadera maravilla en ese sentido. Ustedes a donde vayan, tienen que decirse hacer todo esto, todo, ¿no? Porque imagínense un personal, ahí la probabilidad es al revés. ¿A quién contratan ustedes? ¿Alguien que solo sabe hacer metodologías? ¿Alguien que sabe hacer metodologías y mapas? ¿Alguien que sabe hacer metodología, mapas y bases de datos? ¿Metodología, mapas, bases de datos y manejo de bases de datos? ¿No? ¿Infografías? ¿Diseño? Pues yo contrato al que sepa hacer más.
Así de sencillo. Al interior de las presidencias, de las secretarías, el perfil de ustedes es muy deseable, es muy bueno por todo esto que saben hacer o que van a aprender a hacer. Entonces, por eso dejo el autoaprendizaje, porque no es por el conocimiento que el autoaprendizaje les pueda dar, es por el hábito que el autoaprendizaje les va a dar y la suma de habilidades que les va a compensar mucho cuando salgan de la licenciatura. No es lo mismo que se gradúen como licenciados o licenciadas en Planeación y Desarrollo Regional y ya, a que vayan como licenciados y licenciadas en Planeación y Desarrollo Regional y detrás lleven constancias y diplomas de autoaprendizaje, certificaciones si alguno paga por una, que se haga un curso, ¿no? O sea, hay un plus. No es lo mismo salir con constancias de participación en congresos, de publicación, o sea, no es lo mismo. Yo conozco el medio, no es igual. La gran mayoría sale sin nada, solo con el título de licenciatura. Ustedes, al menos en esta clase, y creo que hay otras que los están dejando, van a salir con cursos diversos. Entonces es una gran oportunidad. ¿Va, compañera? Ese es el motivo. Sí, profe, yo nada más preguntaba para saber cómo organizarme. No, Gracias. está bien, pero me da el pretexto para, no se lo tomo mal para nada, ni sé que no era la intención, pero me da el pretexto idóneo para comentar esta situación. ¿Va? Entonces, del rubro de biblioteca, ¿no hay dudas? No. Va, muy bien. Del de inglés, perdónenme que no lo haya subido, quizás cerré demasiado temprano la carga y no lo cargo. Enseguida se lo subo. Y miren, efectivamente no. Me acabo de dar cuenta que no me arrastró el archivo. Espérenme. Ahí está. Me debió haber pasado lo mismo. Es muy sencillo. Son 5 preguntas. 1. ¿Qué palabras te resultaban desconocidas? Por ejemplo, matchmaking, social mobility, development, ¿no? O sea, esas son las palabras. Y le ponen la palabra social mobility, guioncito, movilidad social significa, ¿no? Framework, o sea, framework, espacio, ¿no? Trabajo. Eso es parte de aumentar su vocabulario. Luego, ¿cuál es el objetivo del artículo? Está muy sencillo identificar un artículo en inglés. Aquí están fomentando la comprensión, ¿no? Y más que nada, no solo la comprensión, la ubicación del manejo de textos científicos. En el 3, la comprensión. ¿Cuáles son los principales hallazgos? El 4 es el mismo principio que el 2, ubicación de información. Y el 5 es una reflexión propia. Esto se contesta en español, ¿de acuerdo? O sea, yo no voy a hacer más, no me corresponde enseñarles gramática, me corresponde meter el inglés como parte de mi materia. Entonces, esto en español, ¿no? O sea, no porque no sepa inglés, sí sé inglés. El problema es que si me lo contestan en inglés, yo tengo que hacer las correcciones en inglés y me va a tomar más tiempo y sinceramente no lo quiero hacer. Lo que aquí estoy fomentando es la adquisición de conocimiento y el manejo de uso de los artículos o de ubicación de información en los artículos. Por eso está así tan concreto. Contestan esto, lo guardan en PDF y lo entregan. ¿Va? Sí, profe, gracias. Muy bien. Sí. Y ojo con esto. Yo no voy a comprobar que el artículo esté en inglés, esté en español, la mayoría de las veces. Lo puedo buscar. Déjenme el link, ¿no? Aquí vamos a editarlo de una vez. 6 punto y guión. No olviden dejar el link, ¿no? Que aquí el link tendría que ir más o menos así. Link, ¿no? Como les dije en un principio. Del artículo. Ay. No, ok. Guardar. Lo agregan por ahí donde quieran, al inicio, al final. Si se engañan, o sea, si me intentan engañar a mí, se engañan solitos a ustedes, ¿no? Y no es la finalidad de la tarea. No vayan a hacer, por favor, como se da mucho en las oficinas públicas. Ay, señor licenciado, pase usted. Ay, qué guapo está hoy, licenciado, licenciada. De verdad que qué talentoso es, ¿no? Y se va el licenciado y, ay, pinche viejo feo, ¿no? Pinche vieja. O sea, ¿me explico? Es el mismo principio. No se engañen solos. O sea, hagan las cosas bien. Esta es una oportunidad. ¿Dudas con inglés?
No. Va, excelente. Y el autoaprendizaje es... Ay, alguien ya me entregó. Muy bien. Es lo mismo que habíamos platicado, ¿no? Les dejo ahí las plataformas. México X sigue sin tener cursos todavía, pero las otras dos sí tienen varios. Mi recomendación, vayan haciendo capturas de sus avances, ¿no? En México, en Capacítate para el Empleo, están todo en gris y conforme vas avanzando se va poniendo en verde, o sea, vayan haciendo screenshot a eso. En Aprendo Más me parece que es una lógica similar, vayan haciendo el screenshot de eso y vayan haciendo su galería por si al final no hay constancia o no llega a tiempo, me puedan subir un PDF que acredite el tiempo que estuvieron ahí, ¿de acuerdo? Sean previsores. ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? Nada más una pregunta. ¿El video de biblioteca, el artículo es de los que sube la autónoma o es cualquiera que nosotros elijamos de otra plataforma? En el caso de inglés y de biblioteca, que en biblioteca son dos, ¿no? Aguas con eso. Ajá. Es el que ustedes quieran. Ah, ok. La recomendación, usar. ¿Qué no me gustaría que hicieran? Ponerle en Google desarrollo regional.pdf. Me explico, eso es lo que no quisiera que hicieran. ¿Qué quisiera que hicieran? Dialnet, Redalic, revistas indexadas de CONACYT, biblioteca de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y que ahí busquen el artículo. Eso es lo que yo quisiera que hicieran. El que quieran, pero que aprendan a usar estos portales y no así Google en directo. ¿De acuerdo? Ok, estoy. Gracias. Además, porque por ejemplo, si usan Redalic, la de la Autónoma, Edmundnet o otra similar, o las revistas, van a tener la información más actual, porque a veces en Google te da un artículo de 1998, del 2005, del 2006, y acá activando los filtros obtienes 2021, 2020, 2019, ir a la vanguardia del conocimiento. Por eso es más que nada la invitación, para que sepan usar estos buscadores y vayan al día. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta de cualquiera de estos apartados? ¿Nada? No. Va, muy bien. Subí ya, volví a modificar la parte de acá de nuestras clases, como hemos establecido previo acuerdo. Como podrán ver ya hay 72, ¿no? Ahí vamos bien, ya como de varias cosas. Y estábamos viendo la teoría del Estado, ¿correcto? Del origen del Estado. ¿Sí o no? Sí, profe. Pero no expliqué ni la teoría de la armonía social ni el conflicto, ¿verdad? Me fui directamente a estructura, superestructura y luego los medios y modos de producción, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces lo reorganicé, ¿no? Para que en futuras referencias vea esto primero. En el origen del Estado tenemos dos grandes teorías de cómo surge el Estado. Dos grandes teorías tradicionales de cómo surge el Estado. La primera es teoría de la armonía social y la segunda es teoría del conflicto. En la primera nos dice que se establece que la sociedad busca reproducirse a sí misma y para lograrlo es necesaria la colaboración de sus miembros. Y con el tiempo estos van corrigiendo y adaptando aquellos elementos que puedan generar un desequilibrio o comprometan a la sociedad misma. Existe una conciencia colectiva, lo que permite la solidaridad, el trabajo en equipo y la organización, así como una división del trabajo en favor de preservar la sociedad. En otras palabras, esta teoría nos dice que el ser humano es consciente de su necesidad de reproducirse para sobrevivir y para subsistir como especie. Luego entonces buscará en la suma de más miembros estos principios. Establecerá algunas normas, pero la idea siempre es pensar en que somos una comunidad, que tenemos algo en común que merece ser preservado. Y a partir de ahí nos organizamos, nos ponemos de acuerdo y hacemos diferentes cuestiones. Por otra parte, la teoría del conflicto social o la teoría del conflicto nos dice que la sociedad busca resolver problemas, tensiones, contradicciones que pueden tener un origen tanto interno como externo al interior de la sociedad que se pertenece. La sociedad buscaría en la suma de voluntades la fuerza para resolver los problemas que la amenazan. Se diferencia de la anterior en el hecho de que la unión surge por la necesidad de resolver una problemática y no por una unión natural,
fruto de la empatía, la conciencia de clase y una identidad colectiva. Por ejemplo, el gremio de los maestros ahorita es un muy buen ejemplo. No hay pago a algunos pensionados y jubilados, ¿no?, por parte del gobierno, y las escuelas estuvieron sin trabajar hasta el lunes pasado, si no me equivoco, y hoy muchos maestros bloquearon los principales accesos a la ciudad de Pachuca. ¿Por qué? ¿Quién sabe?, ¿no? Pero bueno, lo hicieron. ¿A qué voy con esto? Eso es una teoría del conflicto. Los maestros no se reúnen a gran escala fuera del trabajo, no se apoyan entre ellos, no buscan, en términos generales, ¿no? O sea, en términos de macroescala me refiero. Obviamente al interior de las escuelas y eso sí es muy probable, pero en términos de las macroescalas. Pero surge un problema que está afectando a varios, y entonces sí, suman sus voluntades para ir y atender esa problemática. Cosa diferente sería una iglesia cristiana, una verdadera iglesia cristiana, por ejemplo, ¿no? Donde las personas se van sumando por compartir intereses, una buena ideología, donde el sentido no es la resolución de los problemas inmediatos, sino la convivencia, la permanencia, la reproducción de la sociedad, de los valores de la sociedad. ¿Sí queda clara la diferencia entre ambas teorías? Chicos, chicas. A mí no me quedó clara la primera. Ok, muy bien. En el caso de la primera no existe una problemática de por medio, que es lo que identifica la segunda. El de la primera se puede dar más por encontrar cosas en común, pero no problemas. Por ejemplo, no sé, pues somos de la misma edad, habitamos muy cerca, somos de Pachuca, por ejemplo, vamos a la misma escuela, ¿no? Ya trayéndola a nuestra realidad. Nos gustan los mismos géneros musicales, las mismas películas, y nos asociamos para mantener y preservar esas cosas que nos gustan, ¿no?, para dialogar sobre las mismas. La teoría del conflicto podría ser, por ejemplo, pues es que no sirven los baños en una escuela, ¿no? X escuela, escuela Águila, le vamos a decir así. En escuela Águila no hay baños, no funcionan, y entonces los alumnos de Derecho, los de Política, los de Planeación, los de Historia, los de Sociología, los de Comunicación, porque se parece mucho al ICSU, pero no es el ICSU, se unen para protestar porque no hay papel de baño, cuando históricamente nunca se hablan, ¿no? Los de Derecho están por un lado, los de Políticas por otro, ¿no?, en términos generales. Esa es teoría del conflicto. Hay un problema que nos está amenazando a todos en nuestras diferentes sociedades y nos unimos para resolverlo. En la otra es, tenemos elementos, cosas en común, nos identificamos entre nosotros como iguales y nos unimos para permanecer, para fortalecer lo que ya existe, ¿no?, al interior de esa comunidad. No sé si con eso queda un poquito más claro. Sí, ya, muchas gracias. Va, perfecto. ¿Alguna duda, pregunta? Hasta ahora no. Bueno, vamos a hacer preguntas. Ante la escasa participación, nos hacemos preguntas al azar. A ver, veamos. Perla Vanessa. ¿Está por aquí? Muy bien. Si quiere por el chat, deme un ejemplo de una sociedad que se pueda haber creado por la teoría del conflicto, que a usted se le ocurra, real o inventado. Una sociedad originaria por o conforme, mejor dicho, a la teoría del conflicto. Me espero aquí tantito en lo que puede usted escribir y en lo que piensa tantito. Sin que me respondan todavía, vayan pensando en la misma respuesta Luz Alejandra y Esmeralda Cornejo. Luego, Odalis, Dulce y Dayana, casi la misma pregunta, pero ahora que tuviera origen por la teoría de la armonía social. Piénsenlo tantito.
En lo que yo estoy aquí, tantito en mi celular, revisando un correo. Espérenme. Ok. Profe, ¿cuál sería la pregunta, perdón? Para usted, una sociedad que se haya creado, que se pueda formar basado en la teoría de la armonía social. Un ejemplo. En cuanto Perla escriba su ejemplo, les pregunto a los demás. Es que Perla tiene el control del tiempo. ¿Ya me escucho? Sí, muy bien, Perla. Ah, ok. Entonces, ¿cómo sería? La pregunta es que un problema que surge a partir de esta teoría del conflicto. No, una sociedad que surja Ajá. a partir de esta teoría del conflicto. La excesiva Una libertad de los... organización, una comunidad. No sé qué palabra les queda un poquito mejor. ¿Alguien ya tiene respuesta? Yo, pero del otro, del que me Va, dijo. Odalis, adelante. Pues, por decir, en una escuela, ahora estoy viendo su imagen de los niñitos, los profesores, pues, o sea, es una sociedad, porque es una sociedad de profesores en la escuela, y pues hacen eso, o sea, buscan establecer, no sé, una comunicación o colaboración entre ellos para lograr algo, por decir en los eventos del Día de la Mamá o bueno, o por decir la graduación, que son cosas en conjunto. O luego, bueno, en mi primaria luego había eventos donde tenían que participar todos los grados y pues los profesores trabajan en conjunto para que cada quien haga su parte y se organicen a los demás, que en este caso son los niños. Ok, muy bien, me gusta. ¿Quién más? Gracias. Creo que yo Va, Luz. bueno, de la teoría del conflicto, bueno, yo vivo en una privada y lo que yo puedo pues poner como ejemplo es cuando en la comunidad hay pues un problema de electricidad, de agua o de drenaje y pues podemos, bueno, se puede hacer como usted lo había mencionado antes, como una huelga o un llamado de atención para que nos brinden otra vez esos servicios. Ok, va, me gusta. Muy bien. ¿Quién más? Oiga, profe, ¿alguna de, por decir, la independencia o la revolución no podría entrar con la teoría del conflicto? Sí, muy bien, Esmeralda. ¿Alguien más de los que le pregunté o que quiera participar? Ah, yo tengo una similar que Esmeralda, pero lo pensé como con las civilizaciones antiguas que se conjuntaban con otras civilizaciones para acaparar el terreno de algunas, de las más pequeñas, así como que el poder del más grande contra el más pequeño. Ok, sí. Esa sería del conflicto o de la armonía social. No, del conflicto. ¿Por qué del conflicto? Ah, pues porque en ese caso, em, pues están como que generando un patrón de el más fuerte y el más débil. Ok. Va.
También puedo haber dicho que porque tenían diferencias irreconciliables entre una cultura y otra, ¿no? Está bien, estuvo muy bien. ¿Quién falta? Falta Perla, Este, podría entrar dentro de la armonía de la familia, Ok, ¿por qué? pues porque todos tienen que colaborar para que exista, digamos, una armonía en su convivencia. Ok, muy bien, me gusta. Y otra cosa que no sé si entra, Ajá. con con la ley, digamos, que va encaminada, bueno, el derecho a tener una sociedad armoniosa. Sí, muy bien. Sí, exactamente, los códigos legales que tenemos parten en la mayoría de los casos parten del supuesto de la teoría de la armonía social, ¿no? Por eso dice que con el tiempo estos van adaptando y corrigiendo aquellos elementos que pongan en desequilibrio o comprometan a la sociedad. Normalmente cuando se crea un club de algo, ay, pues bienvenido, pásale, ¿no? Y cuando va creciendo, no, pues hay que poner reglas porque si no esto se hace un descontrol, ¿no? Normal, o sea, a mí no me pasó, pero sé que pasa, por ejemplo, en los noviazgos, ¿no? O sea, al principio es todo amor, todo calma, y luego, ¿sabes qué? Es que hay que poner ciertas reglas, ¿no? No me dejan mentir, supongo que alguien lo ha experimentado. Es así, ¿no? Entonces, buen ejemplo, compañero, muy buena participación. ¿Quién faltaba? Se me olvidó si mencionó una Esmeralda. Sí, ¿no? Esmeralda Cornejo. Sí, en teoría del conflicto podría ser la Segunda Guerra Mundial o cuando hay conflicto político, bueno, más económico, enfocado al económico, por ejemplo, las potencias que buscan desaparecer a las pequeñas o apropiarse de los monopolios y para al final tener un bien para unos cuantos, ¿no? Como este, y pues eso va a generar que se apropien, quiten o busquen la manera de satisfacer la necesidad para crear un solo, ¿qué será? Un solo eh, mercado, no sé, algo así. Sí, sí, lo dijo muy bien. Le falta malicia porque sí, efectivamente puede ser una sola mega empresa mundial, ¿no? La película de Wall-E lo plantea muy bien con B&H, B&H, creo que es, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Pero en el mundo de Wall-E solo hay una empresa que hace exactamente todo lo que se necesite. Entonces, buen ejemplo. ¿Alguien más que quiera dar algún ejemplo de alguna de las dos que hayan faltado? Yo, profe. Sí, Misael. En la teoría del conflicto no podrían entrar igual los partidos políticos cuando están en campañas electorales. Muy bien. Las coaliciones, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Sí, entran en la teoría del conflicto. Se unen porque Morena es inderrotable, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, avancemos otro A poquito. ver, bueno, quiero, a ver, no sé si está bien, pero un problema puede ser en lo que es dentro de la religión, como lo que es el catolicismo, que se crea un conflicto dentro de la sociedad, pero se puede convertir a través, puede ser de la ignorancia o el fanatismo que hay entre la gente y hay una lucha de ideales que hay contra la sociedad, de que se es, no se es. Ok. ¿Sí podría entrar o no? No lo entendí muy bien. ¿Me lo puede replantear de otra forma? Ok. Cuando, a ver, el motivo se puede decir que cuando la sociedad, en este caso una sociedad religiosa, puede ser como el catolicismo, Ajá. se crea como una pelea de ideales debido puede ser a través de la ignorancia o el fanatismo de esta misma sociedad, que puede ser en este caso la católica. Ok, o sea, lo que me está diciendo es que, por ejemplo, en la católica no concuerdan Ajá, en algo al interior de las partes y eso ajá, se puede fragmentar dando origen a otra sociedad, pero genera un ajá, conflicto. exactamente. Sí, muy bien, Perla. Pues, Lo dije mejor yo, pero no es cierto. No, sí, muy bien, compañera, muy buen ejemplo. Va, continuamos con esto. Esto sí lo expliqué, esta lámina, esta no la expliqué. Nuestro autor, ¿no? Que es el que está acá arriba.
Antonio Guerrero Torres, nos menciona que para él, ¿no? El origen del Estado, más allá de la teoría del conflicto, de la armonía social, que, ojo, las sociedades históricamente hablando y contemporáneamente hablando surgen a partir de las dos. Algunas por teoría del conflicto y otras por armonía social. No es que sea una u otra. Ambas están presentes en la historia de la humanidad. Ahora, nota aclaratoria aquí, pongan ahí un asterisco en sus apuntes. Usar la palabra, esto es muy moderno, o en la antigüedad y en la modernidad, para referirse al tiempo que estamos viviendo actualmente, es un error. Yo no puedo decir que este teléfono es moderno, aunque me lo haya comprado ayer y sea el más nuevo. No lo es, ¿no? Pero aunque lo fuera, no puedo decir que es moderno. ¿Por qué? Porque la modernidad es una etapa histórica en la vida de la humanidad, así como el medievo, la prehistoria, ¿no? El paleolítico, son periodos históricos, la época victoriana, el virreinato, ¿no? Así, la modernidad está comprendida en un periodo específico del tiempo, que debió haber sido como de 1850 a 1900. A ver, déjenme componerla aquí. ¿Qué años comprendieron la modernidad? Wikipedia no es buena casi nunca, pero solo para enfatizar alguna cosa rápido. Surge en el siglo XV y según alcanza la sociedad preindustrial, rural y urbana, se llama posmodernidad. La modernidad comenzó hacia el final de la Primera Guerra Mundial y las conciencias. ¿No? Pero quiero una fecha. A ver, un artículo al azar. Me lo descargo. Vale, debe de ser, ya con lo del siglo XV la tenemos. Es como de 1400 y cacho hasta 1919. Más o menos, ¿no? Habría que priorizar 30 años más, 30 años más. Esa es la época de la... Ay, no está bien. La época de la humanidad. De la modernidad en la humanidad. A partir de ahí, o sea, para los tiempos actuales, lo más correcto es la palabra contemporáneo, o sea, que es de nuestro tiempo, ¿no? Si no es aceptado o es válido decir de la era de la información, ¿no? Que es la que estamos viviendo también, o la posmodernidad, que sería lo que viene después de la modernidad, que también está bien hecho, ¿no? Entonces, ahí es una nota aclaratoria nada más para el discurso y para la redacción, que lo usen adecuadamente. Ahora, para este autor, el origen del Estado se da a partir de un excedente de la producción de un grupo social, ya que ésta se apropia de la misma y crean en torno a ella una estructura que permite el mantenimiento de este excedente y a su vez da origen a claras diferencias dentro de una sociedad, ¿no? Y todo esto no es otra cosa que los modos de producción que ya vimos, ¿de acuerdo? El día... de veras, a ver, vamos a meternos aquí a la Autónoma, Universidad Autónoma, luego licenciatura y luego alumnos, y luego calendario institucional y es lunes 7. Sí, no hay suspensión. Perdón, quería checar porque ¿qué tenemos aquí? Publicación de comentario de examen de selección. Se publica el 15. Ok. Ok. El primer periodo de evaluaciones. Tenía un poco barrido esta fecha. Luego en marzo es cuando hay algo, ¿no? A ver. Ampliar. Aniversario de creación de la universidad. Muy bien. Informe. Ok. Y los EGEL. Ok. Los EGEL son en marzo. Bien. Luego entonces en abril son vacaciones y creo que no hay ni un solo día de suspensión en este semestre. No, perfecto. El día lunes estaríamos viendo
globalización, ¿no? Si le quieren dar una leída a las láminas estaría bien, si no, no hay problema, las vamos viendo en conjunto. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta este momento? No, profe, ninguno. Va, muy bien. ¿Algo más que haya que charlar, que dialogar, chicas? No, profe, por el momento no. Va, excelente. Entonces, déjenme parar aquí.